Hola, bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Como cada semana les saluda Fernanda Alvarado, maestra de nutrición comunitaria, y el episodio de hoy está buenazo, con un invitado buenazo. Recuerden que mi libro Nutrición Express para personas ocupadas ya está en todas las librerías, con recetitas y consejos prácticos. Y pues hoy vamos a platicar sobre ese famoso eje intestino-cerebro, porque seguramente ustedes cuando ven al chico, la chica que les gusta, sienten maripositas en la panza, o porque de repente terminaste ahí de alguna infección o alguna situación digestiva, clínica, que te duró mucho tiempo y dices: "¿Por qué me siento tan triste y me siento mal?". Y pues pensamos en todo, menos en que quizá hay una conexión, y una conexión bastante estrecha entre nuestro intestino y nuestro cerebro. Y para hablar de eso, tengo aquí en estos micrófonos, muy honrada de tener al doctor Fernando Leal. Fer, bienvenido. Muchas gracias, Fernanda. Todo un placer estar aquí contigo. Oye, Fer, a ver, cuéntanos, para quien dice, ¿y quién es el doctor Fernando Leal? Porque acuérdense que aquí viene puro buenazo nada más. ¿Quién es Fer Leal? Sí, fíjate que yo soy médico, médico de profesión. Hice una maestría en nutrición, después hice un doctorado en nutrición clínica. Me dedico a la investigación, me dedico a la docencia, me hago clínica. Regularmente estoy manejando líneas de investigación neurológicas, metabólicas, inmunológicas, pero siempre basado pues, en el concepto de la epigenética, o sea, Ay, la alimentación, importantísimo. la suplementación, la microbiota y este tipo de factores, ¿no? El Oye, medio no, ambiente. no, no me quiero desviar del tema, pero, o sea, es increíble que hoy ¿No? las investigaciones nos muestran que es más importante la epigenética. O sea, la genética, yo siempre les digo, la genética es el libro de recetas, la epigenética es el cocinero. Claro. Sí, es como tener una instalación eléctrica, tienes todo, pero no tienes apagadores. Pues Ajá. aunque tengas, pues, focos, los mejores de calidad, una muy buena instalación, pero sin un apagador que enciende y apaga todo el sistema, pues tú vivirías en las tinieblas, ¿no? ¿De qué te sirve? Es correcto. Entonces, la epigenética nos habla de quién enciende y quién apaga los interruptores que hacen que los genes se expresen o no. Es interesantísimo. Ya tenemos otro tema de luego, de que nos platiques, porque de verdad que, pues, todas esas cosas que antes decíamos: "Ay, pero eso está muy mafufo", ¿no? Porque no aquí, y cuadrados, y con las guías, y que tiene que seguir así la cuestión. Ya ves todo esto que acaba de salir de los sueros vitaminados y no sé qué, de mafufadas, no. Pero a lo que voy es que creo que antes los profesionales de la salud, en especial los médicos, eran, o algunos siguen siendo muy cuadrados y como que no salen de esto y no, o sea, te dicen, el libro dice esto, Claro, pero no van más allá de todo lo que hoy se sabe. Hoy hay muchas investigaciones, Fer, en todos los sentidos. claro. Y comenzando en esta del el eje intestino-cerebro, que bueno, aunque ya tiene bastantes años que se habla de ello, creo que ahorita está tomando un papel muy relevante. Claro, yo creo que todas las enfermedades pueden llegar a ser curables, lo que pasa es que nosotros no sabemos cómo hacerlas, pero realmente todos, si lo manejáramos correctamente, podríamos llegar a este punto. Tenemos que empezar por evitar tantos paliativos como irnos al origen de los problemas. Y entonces el tema del eje microbiota intestino-cerebro resulta ser fundamental porque resuelve uno de los pilares más importantes de la salud humana, porque está involucrando no solamente la fisiología celular, sino está involucrando a microorganismos que son ajenos a nosotros, pero que conviven con nosotros y que literalmente forman ya cada vez más establecido, pues a nuestro organismo como un ser único formado por una serie de estructuras de diferentes orígenes, por llamarlo de alguna manera. Entonces, si nosotros hiciéramos más investigación buscando causas y entre ellas buscando los pilares como este que vamos a platicar el día de hoy, pues la gente tendrá mucho más salud, ¿no? O sea, también las personas, y quiero mandar un mensaje con esto, tendrían que ser más conscientes de que necesitan tomar la salud en sus manos. O sea, eso nos Sí. implica a que no todo se lo podemos dejar a un médico o a un tercero, sino que nosotros tenemos que investigar y aparte comprometernos a hacer bien las cosas, porque no se vale decir, dame la pastilla que me quite los síntomas sin yo resolver la causa de fondo o no estar dispuesto o darle el tiempo necesario para que eso suceda, ¿no? Y creo que eso de ahí, qué bueno que lo dices, porque
pues de repente queremos poner nuestra salud en manos de un alimento, ¿no? De repente todo es chía, o de repente todo es lo que me digas, Claro, o es el malo, ¿no? O en un médico, o en esta moda ahora que está de los probióticos, ¿no? Porque pues sí, a ver, se sabe hoy esta microbiota intestinal, que de repente por ahí los puristas dicen, es que dile microbioma, pero yo siempre digo, el microbioma es el estacionamiento, la microbiota es el coche, la microbiota intestinal. Está relacionada con absolutamente todo en claro. nuestra salud. Y para la gente que nos escucha, ¿tú cómo podrías decir qué relación existe en lo que comemos, en lo que pensamos, en nuestras emociones, en nuestra digestión? ¿Cómo se conecta eso que está tan lejos? El intestino y el cerebro están lejos. Claro, esa es una parte hermosa de esta explicación, porque al comprender te ayuda a resolver. Regularmente tenemos que irnos a las etapas embrionarias. Cuando el ser humano se está formando, necesita a una célula masculina y a una célula femenina, un óvulo y un espermatozoide. Estos dos se fusionan y al fusionarse generan un solo material genético y una sola célula que va a generar un nuevo ser. O sea, de dos células se arma un solo material genético y se forma lo que va a ser, pues tú, yo o cualquier otro ser humano en la Tierra, ¿no? Y una vez que se empieza a replicar, o sea, se empieza a dividir esa célula haciendo mitosis, se parte literalmente en dos, va formando estructuras. Y lo primero que se forma en las etapas embrionarias, literalmente es el tubo neural, o sea, Ujú. el sistema nervioso central, y se forma el intestino primitivo. A la semana 4 de gestación, cuando el 90% de las mujeres no saben que ya están embarazadas, ya está formado el sistema nervioso central y el intestino más primitivo del ser humano. Entonces se resguarda en ese sistema nervioso central el 50% de las neuronas y el otro 50% de las neuronas se resguarda en el intestino. Entonces, estas conexiones se van conectando unas con otras y de tal manera a que las vías de comunicación que van del cerebro al intestino y del intestino al cerebro se van estableciendo en primera instancia. Pero algo muy importante, el 80% de la comunicación va del intestino hacia el cerebro y no al revés, que es algo Eso sumamente está importante. interesante, Eso es muy sí. importante. Y de repente también el intestino empieza a rodear junto con sus terminales nerviosas a los demás órganos y se empieza a comunicar con ellos. Entonces se forma el eje que va del intestino hacia el cerebro. Después nacen los pulmones y se forma el eje que va del intestino a los pulmones. Y después se forman los riñones y va el eje que va del intestino a los riñones. Y así para cada órgano. Ujú. Literalmente cada órgano tiene una conexión directa al intestino. Y se puede comunicar desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista químico y desde el punto de vista, digamos, incluso microorganismos, porque los microorganismos también pueden viajar dentro de nuestro Sí. organismo. Ahora, viene el otro factor. El eje intestino-cerebro no se puede comprender entonces si no hay microorganismos. Pues resulta que en el embarazo ya tenemos documentado que existe una infiltración, por llamarlo así, de bacterias hacia los embriones y los fetos. Entonces los embriones y fetos no son estériles, ya tienen microbiota. ¿De dónde Sí, adquieren esa sí. microbiota? Pues de la mamá, ¿no? Imagínate que a la mamá le dieron antibiótico en el primer trimestre de embarazo, Ay, sí. pero no le repusieron la microbiota. Entonces, si no le repones la microbiota, podemos llegar a tener disbiosis en la mamá, pero también transmite esa microbiota disbiótica directamente hacia el El embrión o el feto en su dado ajá. caso. Disbiosis es la alteración del equilibrio de la microbiota intestinal. Y entonces se supone entonces que hay un equilibrio. Tan es así el equilibrio que cuando tenemos niños en edades pequeñas, ¿no? 2, 3, 4, 5 años, y que actualmente se está estudiando mucho el tema del comportamiento de los niños, en donde se sabe que hay déficit de atención, hiperactividad, incluso autismo está metido en esa situación. Sí. Bueno, en todos ellos se ha documentado que lo que existe es una alteración de la microbiota intestinal como eje principal dentro del comportamiento humano. Entonces, las mamás necesitan saber que desde el inicio de la vida y desde antes de procrear, necesitan primero estar muy bien nutridas y segundo, estar cuidando su microbiota. Como el 90% de los embarazos son porque pues me ocurrió, Porque sí. porque se me chispoteó, ¿no? Digámoslo así,
Pues entonces necesitamos saber que en etapas fértiles una persona necesita estar bien balanceado en su alimento y bien cuidado en su intestino. Desafortunadamente el 80% de las personas en México y en toda Latinoamérica pues presentan algún tipo de problema gastrointestinal, gastritis, colitis, estreñimiento, parasitosis, algún Mm, tipo de alteración, ahí está presente. Con todos los síndromes que quieran, ahí están presentes. Y esas personas van a tener una alteración de la microbiota. Ahora viene el otro paso, que son los sentimientos. Me preguntas por los sentimientos. Oye, ¿cómo está la situación del sí. sentimiento? O por qué nosotros tenemos ese tema en el sistema nervioso. Bueno, pues da la casualidad que la neurotransmisión, desde todas las etapas de la vida, principalmente se forma en dos lugares, pues en el sistema nervioso central o en el periférico principalmente en el intestino. Y hablando de serotonina, que es la responsable o el neurotransmisor responsable de que tú te sientas feliz, contento, a gusto, junto con dopamina, que es la que te ocasiona el placer, y entre ellas se van mezclando para formar Ajá. sensaciones, pues el 90% hasta el 95% se estima, se genera esa serotonina entre el intestino y la piel. ¿Gracias a quién? Pues a la microbiota, a los factores de la mucosa. Y ojo aquí, la piel tiene también una gran microbiota. El Sí. intestino tiene una gran microbiota, pero aquí existe un gran tema. Entonces, solamente el 5% de la serotonina se genera en el sistema nervioso. Y muy por ahí algún purista puede decir, oye, pues es que está bien que se forme, pero la serotonina que se forma en el intestino no atraviesa la barrera hematoencefálica. O sea, no es capaz de llegar hacia el cerebro. Es que no lo necesita. Las funciones de regulación cardíacas, la respiración, la respuesta a la alerta, la vasoconstricción y muchos otros factores dependen también de esa misma respuesta que va dirigida desde el intestino junto con su microbiota, porque es un mecanismo de reacción. Y ahorita voy a hablar de la Sí, sensación que porque no nada comentaste. más tiene que ver esa serotonina con el estar felices, tiene una No, función. tiene O una sea, integración y activa factores, pero es la que toca el timbre. O ajá. sea, es la que llega y dice, espérenme, a ver, actívense todos los demás y los pone a trabajar a todo mundo. Pero entonces, como la comunicación del sistema nervioso es electroquímica, necesitamos entonces algún disparo de algún cable que toque como el interruptor. Entonces, Ujú. si toca el interruptor, entonces el cerebro se pone a trabajar para hacer cosas. Y algo muy importante que la gente tiene que saber, cuando tenemos un buen nivel de serotonina, que ya dijimos que muchas se genera en el tubo digestivo, ustedes pueden hacer melatonina, porque para poder hacer melatonina, la serotonina se tiene que biotransformar en melatonina, que es la responsable de dormir. Entonces, O sea, regularmente que las... sin una no hay la otra. Exactamente, o sea, es, Ah, es más, imposible haber melatonina si no hay serotonina. y ahí se la andan tomando. Eh, exactamente, tú la tendrías que Sí. producir endógena. Pero las personas que tienen problemas gastrointestinales no solamente están de mal humor o tristes o angustiadas, deprimidas, sino tampoco pueden dormir. Entonces, es una conexión que va desde la tripa para poder tomar buenas decisiones, para poder despertar, para poder tener un impulso, porque no todo es echarle ganas. O sea, la gente es, métele punch, métele ganas y fulanito, ¿no? Y ahí es donde las cosas ya no nos cuadran, porque químicamente no tienes cómo hacer un neurotransmisor que te permita realmente poder pensar, tomar buenas decisiones, tener memoria, tener un buen control incluso de tus movimientos, porque también la microbiota genera otros neurotransmisores más como GABA, que son importantes para poder mantener un control en tu motricidad fina y no Ujú. temblar, ¿no? Entonces, ese tipo de factores que son tan importantes al transcurso de la vida, imagínate a un niño que le diste mucho antibiótico cuando estaba en etapas pequeñas porque se enfermaba cada 15 días y antibiótico 1, antibiótico 2, antibiótico 3 y no le corregiste la microbiota, pues va creciendo y cuando llega a las etapas adultas puede llegar a presentar cambios emocionales. Y no solo esto, recientemente se acaba de publicar un artículo en donde ya se hizo un estudio muy importante en China sobre niños con autismo y descubrieron que la microbiota del niño autista regularmente presenta una elevación de un microorganismo llamado Clostridium difficile, que Ujú. eso está vinculado Ajá. probablemente con sistemas de comportamiento. Entonces ahí está la situación, porque también se acaba de ver en esta última década que las mismas bacterias que nosotros poseemos, como parte de la microbiota, pueden ser capaces de sintetizar serotonina. O sea, la bacteria genera serotonina. Y uno diría, ¿y a mí qué? Bueno, pues es que esa serotonina tú eres capaz de absorberla en tu tubo digestivo. Y entonces imaginemos una persona que no tiene nada de serotonina, con solamente tener un buen equilibrio de microbiota,
esa microbiota produce la serotonina que a ti te ayuda a tranquilizarte. Y eso es algo sumamente valioso que necesitamos comprender. Tener una buena mucosa intestinal, tener un buen equilibrio en las bacterias y además surtirle al cuerpo un eslabón que nos falta, que es el balance nutricional. Porque si Híjole, la nutrición no está que presente, es, bueno, no es todo, pero es muy importante. tendríamos sustratos. Sí, ahora viene otro que es el ejercicio. Si no hay el impulso al Y el ejercicio, estrés y la toma del sí. sol, la contaminación, con quién vives, qué proyectos tienes, qué tipo de agua tomas. Algo muy importante que no se toma en cuenta es si nosotros no tenemos pensamientos positivos y no meditamos, tampoco podemos tener ese eje. Y se resume a las reglas epigenéticas o pilares epigenéticos. Alimentación, suplementación, terapia gastrointestinal o control del ejercicio junto con su microbiota, el hecho de que tú te hagas responsable de la actividad física, evites el sedentarismo y hagas ejercicio en cualquiera de las etapas que tengas. Y por último, el control de tu mente. Si todo eso lo controlas junto con el entorno ambiental, la situación maravillosamente va a cambiar en tu comportamiento. Suena fácil, Fer, controlar todos esos ejes, pero luego no está tan fácil. Y ahorita vamos a hacer un corte, pero yo quiero regresar con la parte de la alimentación, con la parte del síndrome de intestino irritable, que tiene mucho que ver. Y dijiste el nombre de un bicho que también tiene mucho que ver con eso, el famoso Clostridium. ¿Sabías que la mayoría de las peras no cambian de color al madurar y es totalmente normal? A diferencia de la Bartlett, que se aclara cuando está madura, el resto de las peras conservan su color original. Fer, tradicionalmente pensábamos que ese famoso síndrome de intestino irritable, pues era por alguna cuestión fisiológica. Y hoy, ¿cómo se ha relacionado justamente con todo esto que nos acabas de platicar? Y eso, bueno, va junto con pegado con la famosa inflamación, ¿no? El dolor de estómago y demás. Mira, cada vez, como tú ya lo dijiste en la introducción, que es muy acertado y además me emociona mucho que lo menciones de esa manera, cada vez hay más importancia en la epigenética que en la misma genética. Ujú. La genética es el material que ya te heredaron de generaciones. Ese ya se sabe que se puede modificar hasta un 5% por generación. O sea, sí lo puedes mejorar para bien o lo puedes empeorar. Ujú. Haz un 5% que será fatal que lo empeoraras, ¿no? Sí. Pero sí se da, ¿no? Pero la epigenética, aunque tú tengas genes productores, por ejemplo, de cáncer, si tú los mantienes apagados, pues no tendrías un cáncer. Ujú. Pero en el momento que permites que se destapen, inmediatamente puede detonar un problema oncológico, un problema canceroso. Curiosamente, cuando nosotros estamos hablando de problemas generales, en todos los tipos, cada vez más se torna los hábitos como una propuesta importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros de alguna manera ya estamos sabiendo que si una persona tiene hábitos desfavorables, es mucho más probable que tenga diabetes, que tenga hipertensión, que tenga obesidad, que presente un tema autoinmune, artritis, problemas tiroideos, etc. Cada vez sabemos más. Por ejemplo, los problemas tiroideos cada vez van más vinculados al daño gastrointestinal. O sea, ya se sabe, sobre todo los problemas como Hashimoto son altamente vinculados a la alteración Sí. de la microbiota intestinal. Pero cuando estamos hablando del mismo intestino, dicen, bueno, entonces si tú eres el problema, ¿quién te enfermó? O sea, ¿de dónde salió la situación? Entonces sí puede haber problemas genéticos que predispongan a que tú tengas una atrofia en la mucosa, que tengas una falla enzimática, que no te permita desglosar nutrimentos. Pero muchos de los daños que se dan crónicamente en el tubo digestivo se dan porque no tiene los factores para poderse replicar. ¿Y por qué es tan importante saber esto? Porque el tubo digestivo, las células gastrointestinales, cada 2 días son nuevas. O sea, tú tienes Ujú. células del intestino cada 2 días nuevas. En Sí. teoría, no debería de existir un daño crónico del tubo digestivo. Lo que pasa es que como no tiene los elementos para poderse defender o replicar, necesita aprender a sobrevivir. Y en el sobrevivir está, yo prefiero enfermarme que morir. O sea, la enfermedad es una traducción de la defensa para no morirte, si lo vemos desde ese punto de vista. Pues una inflamación. Por ejemplo, entonces, si me estás inflamando crónicamente, yo me tengo que defender. Entonces, si yo me dejo caer, pues voy a colapsar. Y del intestino dependen 4 funciones importantes que no pueden caer: el metabolismo, la inflamación, la inmunidad y el sistema nervioso. Porque esos 4 puntos que les estoy comentando, los coordina
directamente al intestino, por más difícil que parezca creerlo. Y uno dice, ¿cómo va a coordinar la inmunidad? Pues sí, el 70% de tus defensas nacen del intestino. Oye, ¿y el otro 30? Pues que no, la médula ósea, todo. Sí, pero se coordinan desde la tripa. O sea, el intestino va mandando señales. Tú sientes peligro y no sientes que te explota la cabeza, No, no, sientes la panza. sientes que te explota el abdomen. Sí. Si ves a una persona que te gusta, como dijiste hace Ajá. rato, no dices, oye, me siento enamorado, ay, cómo me siento mi cabeza. No, No. reacciona primero los neurotransmisores y esos están aquí y sientes mariposas en el estómago o Ujú. dolor en el estómago. Y bueno, pues esa situación hace que el intestino se vuelva altamente demandante en cosas como los factores nutricionales. O sea, por lo menos el 10% de todo lo que tú vas a comer se va a quedar en el intestino para funciones locales. Pero como tiene funciones también del sistema nervioso, el sistema nervioso se lleva el 40% de toda la energía corporal, siempre y cuando no tengas un tema metabólico. Entonces, ya El estamos, cuarenta por el ciento. 40% de tu sistema nervioso se lleva de energía. Entonces, pues casi la mitad de todo tu cuerpo está basándose en el intestino y el sistema nervioso, que es parte del mismo eje. Entonces, está ocupando gran cantidad de reserva para poderse reparar. Pero si tú de repente tuviste consumo de medicamentos, tu alimentación es deficiente, no comes en los horarios que tu cuerpo te está indicando, tienes hambre y dices, espérame, no me estés dando lata porque ahorita no te puedo atender. No tienes una buena forma de defecar. Hay gases que te están identificando que se está detonando algo fétido ahí, entonces eso no es normal dentro de ti. Hay distensión permanente, inflamación permanente, un cambio de pH en el tubo digestivo, porque cada parte del tubo digestivo tiene su propio pH Mm. y necesita tenerlo para funciones digestivas, de defensa, de control de la misma microbiota, pues entonces queda desprotegido y si eso se mantiene permanente, o sobrevives o te vas de este planeta. Sí. Entonces, el cuerpo prefiere sobrevivir y se adapta y se enferma. O sea, se enferma porque toma material de otros lados y descuida una parte. Y vives inflamado. Y vives inflamado, con lesiones, con alteraciones de la microbiota, y entonces las funciones del tubo digestivo se ven alteradas. Inflamación descontrolada, inmunidad desordenada, sistema nervioso alterado y metabolismo desordenado. Sí, No claro. es casualidad, entonces de ahí empiezan las funciones. De hecho, sin exagerar, Fernanda, nosotros tendríamos que estar ubicando al tubo digestivo como el factor número uno a corregir en cualquier enfermedad. Oye, artritis, intestino. Oye, problemas cardíacos, intestino. Problemas renales, intestino. Problemas oncológicos, intestino. Tendrías que aterrizar en esa base. Y da la casualidad que todos ellos representan un problema en el comportamiento del ser humano y su toma de decisiones. Si no analicen a las personas que hacen muchos corajes, que están muy irritadas, seguramente gran parte de ellas o todas van a tener problemas en el tubo digestivo y en su Claro. microbiota, porque la neurotransmisión no puede estar presente. Si ustedes ven a un niño con problemas de aprendizaje, tienen que revisar el tubo digestivo para que puedan corregir esa situación, porque algo está pasando ahí. Algo no es normal. Y también las cuestiones inmunes. Fíjate, ahorita me voy a regresar a algo que dijiste hace al inicio, pero que también ahora en estos, a mí me apasiona mucho estos temas de la microbiota y llevo muchos años yendo al Gut Microbiota for Health. Y te hablo hace tal vez como 8 años cuando había discusión si el feto estaba totalmente estéril o no. Y de veras no se sabía. Y mira, hoy ya igual lo han dicho, pero, o sea, a lo largo de la vida también, esta microbiota se va modificando. Totalmente. Entonces, el bebé nace, y una cosa es parto, o sea, el vaginal y el otro es la cesárea, ¿no? También ahí se empiezan a nutrir de distintos tipos Microorganismos. de microorganismos. Pero después yo quiero llegar a la parte de los antibióticos y de todo lo que, a esto que nos has explicado de una manera maravillosa, de cómo vamos poblando de estos microorganismos todo nuestro cuerpo, principalmente el intestino, y que de eso depende todas estas funciones importantes que nos platicas, cómo empezamos desde muy pequeños a alterar ese ecosistema y creo que desde ahí comienza el problema. Dirán, un niño qué, no pasa nada, es chiquito, pero cómo desde ahí hasta que somos adultos mayores se va cambiando este ecosistema y lo que representa para nuestra salud.
claro. Y además, fíjate que se han hecho pruebas bien interesantes porque uno dice, bueno, si de chiquito el desarrollo neurológico a los 2 primeros años es maravilloso y todo va muy bien y va vinculado a la microbiota, pues ¿por qué no le trasplantamos microbiota de niño a un adulto mayor? Y bueno, lo que ha sucedido es fatal, Sí, porque cuando claro. tú le pasas la microbiota de un niño a un adulto mayor, pues no está adaptado. O sea, otra vez volvemos a lo mismo, al paso evolutivo. Ajá, Entonces, el primer paso de la transmisión de la microbiota se da en el embarazo. sí, El segundo paso se da por la vía del canal de parto. ajá. Oye, naciste por parto vaginal, pues qué bueno, vas a tener una gran cantidad de microorganismos acidófilos que te van a ayudar muchísimo. Pero si no, pues naces por Y creo que ahora la vía abdominal ya pasan parte de la microbiota vaginal a los niños que nacen por y cesárea. es un mito No realmente. sé qué tan Fíjate, efectivo sea. fíjate que yo a una de mis alumnas que estaba a punto de dar a luz le dije, oye, recuerda nuestras lecciones, dile a tu ginecólogo, por favor. Pues el ginecólogo dijo, no, eso no se Sí, va a ¿qué hacer, estás fulanito. hablando? Claro, por supuesto, todavía estamos en pañales. Lo que pasa es que hicieron estudios pequeños donde agarraban gasas y entonces agarraban las secreciones vaginales de la mamá y cuando nacían por cesárea se los embarraban en la cara a los niños recién nacidos, que no es una mala idea, es una buena opción y resultó mejor, pero no se usa porque dice, se va a contaminar. Pero ¿cómo se va a contaminar si nacen por ahí, no? O sea, es una situación natural, pero Pero bueno, bueno, pues sí, si el hace falta trasplante investigar. fecal, tú ahorita lo acabas de El mencionar, trasplante el fecal es trasplante fecal es un temazo, no, no, o además no, sea, no es nada más de que toma no, la popó de otro hombre, y pásasela. No, no, tiene que haber no. una serie de procedimientos importantes. Es un trasplante, como un órgano. A ver, el intestino y junto con su microbiota se consideran un Sí, órgano. ya, Ya, definitivamente. Y ahora, fíjate, lo interesante de todo esto, ya bien nerds, ¿verdad? Tú y yo, la gente va a decir, pero ahorita lo que dicen, ok, el trasplante van a decir, ¿cómo que se trasplantan esas fecales? Sí, pues porque ahí van todos estos microbios, pero ahora ya están separando y viendo los microbios que funcionan, depende para qué y depende para qué, o sea, la medicina del futuro que es el claro, presente, ¿no? claro. Pero a ver, Fer, ya nos fuimos hasta el Pero, trasplante pero, pero, fecal, pero fíjate que es algo muy pero importante. Voy a retomar eso ajá, para unirlo de nuevo a nuestro tema, porque una de las cosas que no se contempla es que esas bacterias tienen también un genoma. sí, Entonces, cuando hablamos de microbioma, estamos hablando ajá, de genes, estamos sí, hablando de su genoma y estás transmitiendo los genes que también pescó. Porque algo muy importante que la gente no sabe y que se une a esto que estamos hablando y que es muy importante, es que casi el 90% de nuestro material genético son producto de los genes bacterianos de nuestra evolución. O sea, el 90% del genoma humano sí, son producto de bacterias. sí. Somos una evolución de las bacterias. Entonces, la resistencia a antibióticos, el síndrome de intestino irritable y este tipo de cosas van ligados. ¿Por qué? Voy a unirlo, voy a tomarlo para Ajá, unirlo. Le diste antibiótico a una persona. Entonces, la bacteria va a tratar de sobrevivir al antibiótico y algunas lo logran. Lo logran haciendo algo llamado plásmidos o fragmentos de material genético que engloban la respuesta para poder hacer una mutación, por ejemplo. Y entonces el receptor del antibiótico lo mutan y ya no puede afectar a la ajá, bacteria. Pero esos plásmidos salen volando y las otras bacterias vecinas los absorben y empiezan a replicar el error genético y sobreviven al antibiótico haciendo una respuesta masiva de resistencia al antibiótico. Pero ¿qué crees? Que las células del ser humano también absorben esos fragmentos genéticos para poderlos integrar a su propio genoma y empezamos a mimetizarnos con el entorno. Si una persona de Veracruz o de Acapulco, de la costa, los mandas al Polo Norte, pues no se mueren. Se adaptan, pero en esa adaptación va el prender y apagar genes y la microbiota local que los ayuda a sobrevivir. Entonces empiezan a asumir esos plásmidos, esos fragmentos de genética, para poder integrarlos a su propio genoma y expresar las proteínas que necesites para poder sobrevivir en el entorno. Entonces es algo muy importante, pero una persona que ya le diste mucho antibiótico, no le ay, sí, reparaste no. la microbiota, empieza a generar un daño en todo el tubo digestivo. El más sonado, pues es el estómago, el intestino y el colon, porque antes al intestino le decíamos intestino delgado, pues ahora es intestino, nada más Sí, para que sí, la gente se sí, entere. Y el intestino grueso, pues es el colon, nada para diferenciar. ajá. Entonces, la gente dice, oye, pero ¿y la diferencia entre gastritis y colitis y síndrome de intestino irritable? Pues quiero que sepan que una persona que tiene gastritis en automático casi siempre va a llegar a presentar lesiones también en el intestino y en el colon. Sí, claro. Y la persona que tiene lesiones en el colon también puede presentar lesiones en el intestino.
Pero para fines prácticos, el síndrome de intestino irritable, pues es localizado en esa zona, en el intestino de la persona, que es donde existe una gran cantidad de microbiota y donde sucede la mayor cantidad de fenómenos de absorción de nutrimentos. No así inmunológicos, porque en el colon se maneja la inmunidad y es otro factor. Y donde tenemos más bacterias, sin duda, pues es en El el colon. colon. O sea, si viéramos de arriba hacia abajo, de la boca hacia el ano, mientras más arriba tenemos menos microbiota, por ejemplo, en el esófago o en el estómago, a diferencia del colon o el recto o el ano, donde tenemos una gran cantidad de bacterias. O sea, pero esas bacterias son, la mayor parte son simbióticas, nos ayudan a sobrevivir. Entonces, tener un síndrome de intestino irritable, que es un problema crónico, sabiendo esto que estamos diciendo, que cada 2 días las células son nuevas, pues es porque ya vencimos todos los mecanismos de respuesta del cuerpo y está sobreviviendo, lo tenemos que ver así y no lo tenemos que normalizar, porque la gente dice, pues bueno, ahí me tomo cualquier cosa y me va dejando trabajar y ahí me lo voy No, por pasando. favor, o Claro, sea, no, eso no, no, pasa. porque La, nada más apagan fuegos. la gente no va al médico hasta que no puede, hasta que deja de controlar el problema en su casa. Ujú. Entonces, quiero que sepan que si hay algún problema gastrointestinal, vayan y resuélvanlo. O sea, si no les gusta el médico A, el médico B, quien sea, pues vayan a su ideología, pero resuélvanlo, no se No, queden a la mitad, claro, y ¿no? no, y que no sus remedios caseros, y ya hablaremos, no, hombre, Fer, contigo puedo hablar horas y horas, se nos va el tiempo, pero nada más así, rapidito, ¿verdad que no tomen antiácidos? Ahorita que dijiste gastritis y eso, No, nada más están promoviendo ahí, hay un grupo los medicamentos tienen que ser tomados estrictamente por gente que está siendo prescrita por médicos. ujú, ¿Por qué razón? Oye, a lo mejor el omeprazol, el pantoprazol, la ranitidina en algún momento, el Pepto-Bismol. esomeprazol y todos los demás cosas que pueden llegar a presentar, pues les van a quitar el síntoma, pero lo que está sucediendo es que existen grupos de medicamentos que son de cuidado. O sea, Ujú. son de cuidado porque se ocupan bajo la revisión médica. Entonces, uno de ellos son todos esos que cambian el pH en Sí, el tubo sí. digestivo y esos son los que tú te refieres en este Les momento. están dando entrada a las bacterias, provocando una disbiosis, Si o cambias sea, el pH, entonces no hay cómo filtres correctamente bacterias, empieza a haber fenómenos de mala absorción. Los más vulnerables, los nutrimentos más vulnerables son el hierro, las ujú, vitaminas del complejo B, las proteínas, la vitamina D, que más del 80% de la población mexicana y de Latinoamérica está carente en ese tipo de sí. vitaminas. Entonces favoreces a los síndromes de mala absorción y favoreciendo a eso, pues ¿con qué haces tus ladrillos de la casa, Y no? se ve tan fácil echarse sus Tums. No, por favor, mejor que vayan a consultas, que ¿tú consultas, das Sí, sí, consulta? sí, de Vayan consultas. con Fer a consulta y, infórmense también con gente tan preparada como lo es el doctor Fernando Leal. Y también tienes todas tus redes sociales que ya están en la pantalla para quienes nos ven, pero para quienes nos escuchan es En todas estoy como desde YouTube hasta TikTok, Instagram y Facebook, estoy como DR, abreviación de doctor, ajá. punto Fernando guión bajo Leal. Ahí está. Buenazo el doctor Fernando Leal, que te sigan en todas las redes y que regreses más seguido, Fer. Por aquí luego está tu colega Julia Salinas, Ah, que que le le mandamos un mandamos un saludo a saludote a Julia. Julia. Claro. Y pues ya saben que en Bien Comer encuentran a Fernanda Alvarado. Muchas gracias, Fer. Gracias por la invitación, Fernanda. Gracias.